con su espíritu venceremos siempre. Somos como escudos que son los valientes y con su espíritu venceremos siempre. Declaro a que huele un guerrero cuando viene de la batalla, a que huele un guerrero cuando viene de la batalla, a que huele un
destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Este es el año de nuestra libertad. Dígalo una vez más. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. Declárelo. Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy las cabezas de los gigantes de esta tierra. Aleluya. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. Cortaremos a la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos a la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos a la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos a la cabeza de los gigantes de esta tierra. Volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque eres Jehová, porque eres Jehová, Creador de toda la tierra, Creador de toda la tierra, porque eres Jehová, porque eres Jehová.
cielos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, Creador de toda la tierra, Creador de toda la tierra. Porque grande eres Jehová, porque grande eres Jehová, Creador de toda la tierra, Creador de toda la tierra. Es el Señor, Creador del universo. Canta y danza de que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, Creador del universo. Canta y danza de que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza de que viene pronto y que proclama que no hay otro nombre. Cristo es, dígalo con fuerza. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza de que viene pronto y que proclama que no hay otro nombre. Cristo es el. Puedes decirlo una vez más con fuerza. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza de que viene pronto y que proclama que no hay otro nombre. Cristo es el Señor. Aleluya. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Aleluya.
Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, amados. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy, sábado. Bendito sea el Señor. Gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente, dispuestos para llevar la palabra del Señor, dispuestos para transmitir, hermano, algo que el Señor pone en nuestro corazón y que hay que hablar de eso, de lo que el Señor nos da, de eso poder dar nosotros. Yo creo que todos deberíamos de tener la mentalidad de que si el Señor nos bendice con algo, hermano, deberíamos de compartir esa bendición. Deberíamos de compartir esa bendición y eso es lo que tratamos de hacer. Qué bueno que usted ha apartado este tiempo para estar aquí, ser edificados con la palabra del Señor. También bendecimos a aquellos que por alguna razón no pueden conectarse ahorita, pero que después se toman el tiempo para poder ver la grabación que queda ahí en las redes, en YouTube también, y poder ser edificados. Yo creo que la iglesia de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo no puede dejar de alimentarse con el pan que desciende del cielo, con ese maná que desciende del cielo, que es de alguna forma es la palabra del Señor. Recordándole que el día de mañana tenemos Santa Cena, ahí vamos a tener nuestra conexión a las 3 de la tarde. Le rogamos, amado, que pueda usted preparar ese momento, e incluso usted ahí busque su mejor ropa, no menospreciemos este momento. Ahí usted busque, así como cuando se venía para el templo. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Prepare bien su mesa, si es posible, mándenos una fotito ahí para poder compartirla con todos y que todos podamos ver que sí estamos en un mismo sentir, en la unidad que el Señor nos demanda. Así es que prepárese el día de mañana a las 3 de la tarde, estaremos con ese anhelo. Mire, hay un deseo muy profundo en mí de sentarme a la mesa del Señor. Y yo quiero, en el nombre del Señor, que toda la iglesia tenga ese anhelo, ese deseo de sentarse a la mesa del Señor. Es importante. Y entonces ahí hay que estar pendientes. Agradecerles a todos los que colaboraron con la actividad de Silos de José, y los que no pudieron, contáctese conmigo. Si tiene su donativo, contáctese. Ahí vamos a ver cómo hacemos para que usted lo haga llegar aquí a las oficinas de la iglesia. Ahí puede usted contactarse conmigo para poder ponernos de acuerdo. También le anunciaba estos cultos atrás, hay un hermano que me llamó que quiere presentar a su bebé, aunque sea de forma virtual. Entonces lo vamos a hacer, y yo quiero anunciarlo por si hay alguien más, ¿verdad? Que tiene su deseo tal vez presentar a sus pequeñitos. Entonces ahí contáctese conmigo también, escríbame, le vamos a estar mandando la información de cómo lo vamos a lograr. Ahí, que el Señor nos respalde y que el Señor nos ayude. Y pues nuestras transmisiones martes, viernes, sábado, como hoy, a las 6 de la tarde, y los días domingo a las 3 de la tarde. Ahí el Señor ha puesto esto en mi corazón, hermano. Ahí el Señor ha puesto esto en mi corazón, que por lo menos las 4 prédicas que normalmente ministrábamos durante la semana normal antes de entrar a esto, entonces por lo menos esas 4 prédicas vamos a estarlas manteniendo en el nombre del Señor, que el Señor nos dé fuerzas, porque sí, tal vez es un poquito más con más trabajo el poder transmitir, pero el Señor nos habilita, el Señor nos da fuerzas, y el Señor nos ayuda a todos los que hacemos posible que la palabra del Señor pueda llegar a la iglesia de la misma manera. Así es que sigamos orando, sigamos apoyándonos ahí en oración los unos a los otros, hermano, y que la obra del Señor se multiplique, que la palabra del Señor crezca y se desarrolle, y que llegue a nuevas personas. Vamos a entrar esta tarde a escudriñar un poquito la palabra del Señor. En el libro de Isaías, vamos a irnos al libro de Isaías capítulo 41, verso 4. Vamos a partir de ese versículo, el libro de Isaías capítulo 41, verso 4. Dice la palabra del Señor: ¿quién realizó esto? Se pregunta, ¿quién realizó esto?
¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Desde el principio. Dice ahí, yo el Señor soy el primero y seré el mismo. Esto es lo que a mí me cautivó para poder hablarlo con usted, hermano. Mire, seré el mismo hasta el fin, seré el mismo. Ahí que el Señor lleve esa frasecita a su corazón. Yo soy el mismo, seré el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice otro versículo que vamos a leer más adelante, pero mire lo que dice ahí la palabra. Yo el Señor soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Vamos a hacer una palabra de oración por la palabra del día de hoy, por algunos hermanos que están, hermano, con algún problemita de salud. Desde aquí vamos a orar fuertemente con toda nuestra fe para que el Señor obre en la vida de cada uno de ellos, y también vamos a orar por las familias que de alguna forma han hecho llegar sus diezmos aquí a la iglesia. Otros han depositado a la cuenta. Que el Señor les bendiga por esa revelación de que en tiempos de dificultad poder estar, hermanos, fieles a lo que el Señor les da, y ahí traen su diezmo, lo que le corresponde al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, esta tarde venimos delante de ti, Señor, poniendo delante de ti primeramente la palabra que se va a predicar el día de hoy. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me habilite, Señor, que el Espíritu Santo me llene de esa unción, de esa gracia, de esa sabiduría para poder explicar tu palabra, y también puedas habilitar a mis hermanos para que sus oídos estén atentos a todo lo que tú, Señor, nos vas a hablar esta tarde. En el nombre de Jesús, que nuestra fe se fortalezca por medio de tu palabra, que esa semilla caiga en buena tierra, Señor, y pueda hacernos fructificar de una buena forma. En el nombre poderoso de Cristo oramos por aquellos hermanos que están pasando algún momento de dificultad en cuanto a su salud, Señor. Oramos en el nombre de Cristo para que las alas del Altísimo sean sobre ellos, Señor, y esas alas que llevan salud, Señor, pueda ahí manifestarse en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos en unidad, juntamente con todos los que estamos en esta conexión. Oramos, Señor, pidiendo y rogando para que la salud sea en cada uno de los cuerpos que están siendo afectados, en el nombre poderoso de Cristo. Y toda necesidad en medio de tu iglesia, toda necesidad en medio de tu pueblo, Señor, oramos para que tu provisión llegue a cada hogar, a cada familia, a cada persona, en el nombre de Cristo, de acuerdo a su necesidad. Oramos por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra nación, Señor. Oramos para que traigas tu sanidad a nuestra tierra. Sana nuestra tierra, en el nombre de Cristo. De la misma forma oramos por aquellas familias, Señor, que han traído sus diezmos, ofrendas, aportaciones, en el nombre de Cristo, que ahí tu mano de poder sea sobre sus vidas, bendiciéndolos en todo momento, Señor, que la provisión de Dios esté en sus casas, la protección del Señor esté en sus casas. Bendice la obra de sus manos, en el nombre de Cristo, que Señor haya una diferencia, dice ahí tu palabra, en los que te sirven. El diezmo es un tipo de servicio también, Señor, a ti. Es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que obtenemos viene de parte de ti. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a continuar acá, amado, que el Señor ahí añada todo tipo de bendición en nosotros, y póngase cómodo, tome sus apuntes. Vamos a hablar un poquito de este tema. Mire, hay algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Tal vez me hubiese gustado prepararme un poquito mejor con esta prédica, pero yo quiero obedecer a la voz del Espíritu Santo, y hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y es hermano, la importancia de que nosotros podamos entender, mire, de que nosotros podamos, hermano, de alguna forma asimilar bien esto, de que el Señor es el mismo, hermano, de que el Señor, mire,
dice la Biblia ahí en Santiago, que el Señor, el Padre de las luces, dice, toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, del cual dice, no hay sombra de variación. O sea, no, mire, la misma luz que estaba allá en los días, hermano, de Adán, de Noé y todos esos grandes hombres de Dios, es la misma luz de Dios ahora, hermano. Entonces, yo quiero en esta tarde poder, hermano, tal vez, mire, esforzarme un poquitito más y tal vez tranquilizarme un poquito y tratar de cimentar bien esto en su corazón, de que el Dios al que nosotros servimos, hermano, el Dios al que nosotros servimos es el mismo Dios que tuvieron los grandes hombres de Dios en el pasado, hermano. Es el mismo Dios. Mire, aquí por eso agarré este versículo, porque mire, ¿quién realizó esto? Mire, el Señor está mostrando ahí sus grandezas. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? O sea, estamos hablando de los inicios, hermano, cuando el Señor empezó a crear. ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Fui yo. Y Él dice ahí, hermano, yo el Señor, sí, yo el Señor. Yo soy el primero y seré el mismo. Es que esto, ahí donde quiero llevarlo, yo seré el mismo. Seré el mismo hasta el final. ¿Cuál final? Hasta que se termine esta vida en la que estamos. Él es el mismo, Él no cambia, hermano. Entonces yo quiero en el nombre del Señor poder llevarle a su corazón y que esto inyecte fe a nuestra vida. Hermano, que mire, recuerde que nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. Pero qué importante es tener una fe sincera, hermano. Mire, la Biblia nos habla de fe sincera. Dijo Pablo a Timoteo, tú tienes esa fe sincera que tuvo tu abuelita, tu mamá, y ahora esa fe sincera la tienes tú, Timoteo. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, es una fe sincera. Entonces, mire, hermano, a veces tenemos una fe que no es una fe sincera. Cuando ya escudriñamos un poquito más dentro de nosotros, nos damos cuenta que no tenemos fe, que lo que tenemos es otra cosa y no es fe. Entonces, mire, hermano, qué lindo es que nosotros llevemos una fe sincera dentro de nosotros. ¿Qué es una fe sincera? No es algo fingido, no es algo, hermano, que se nos fue ahí de alguna forma, nos inducieron a creer esto, no, hombre, sino que nosotros creemos en el Dios en el cual servimos. Y es un Dios que Él es el mismo, hermano, desde hace 6,000, 8,000 años que la tierra fue creada. Mire, hermano, hasta hoy es el mismo, Él sigue siendo el mismo. Entonces yo quiero llevarlo a esto porque, mire, todavía Hebreos 13:8, un versículo que yo lo conozco hermano, desde que yo tengo uso de razón. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde yo fui criado allá, cuando era un niñito, ahí tenían un rótulo, hermano. Y ahí en el rótulo decía, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Hebreos 13:8. Entonces ese versículo yo lo conozco desde que yo tengo uso de razón, hermano. Pero mire cuánta verdad hay en ese versículo. Dice ahí la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y es el mismo de siempre. Es el mismo. El Señor es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Ayer, hoy y siempre. Eso es pasado, presente y futuro, hermano. Pasado, presente y futuro. Entonces, mire, ¿cómo nosotros tenemos que agarrarnos de esto? Cómo la iglesia, mire, y ahí vamos a ver a lo largo del tema, mire, cómo nosotros tenemos, hermano, que afianzarnos en esa fe de que el Señor es el mismo, de que el Señor no ha cambiado, hermano, que tal vez los tiempos son diferentes, pero el Dios del cielo, el Dios que es nuestro Señor, sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Es que ahí quiero martillar eso hoy, hermano, ahí quiero martillar hoy eso. Mire, el Señor no ha cambiado. Sí han cambiado los tiempos y los tiempos son distintos, han cambiado la manera de vivir, ha cambiado, hermano, la forma de desarrollarnos, la tecnología ha venido a cambiar muchas cosas, la ciencia ha aumentado, amén, es cierto. Y mire, eso a veces nos viene, hermano, mire,
no sé si se va a escuchar muy fuerte, pero mire, eso nos viene a entorpecer nuestro entendimiento cuando miramos que la ciencia se desarrolla y entonces, hermano, como que ya quitamos los ojos del Señor y empezamos a ver la ciencia. Amado hermano, el Señor es el mismo. El Señor es el mismo. Entonces mire, hay una frase, hermano, que se mantiene desde el Génesis, hermano, por toda la Biblia. ¿Y sabe cuál es esa frase? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y de eso le quiero hablar hoy. Ese es el tema. Mira, así le puse el tema hoy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y déjeme decir esto. Y ahí está, hermano, los tres tiempos. Ahí está. Mire, yo ahí lo puedo relacionar. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Jesucristo es el Dios de Abraham, pasado. Jesucristo o el Señor Dios es el Dios de Isaac, presente. Y el Señor es el Dios de Jacob, futuro. Entonces mire, y usted busca esa frasecita en toda la Biblia. Ahí vamos a ver algunos versículos. Hermano, ahí está esa frase. Entonces déjeme todavía decir algo más aquí, porque hay tantas cosas en mi mente, hermano, y hay tantos versículos que pudiera mencionarle. Pero mire, ¿dónde está el desarrollo de esos tres hombres? ¿En qué libro de la Biblia está Abraham, Isaac, Jacob? Mire, cabalmente en el Génesis, hermano. Es que la Biblia es un libro tan hermoso, hermano. Tal vez usted se va a aburrir de que yo le diga esto, pero mire, la Biblia es un libro perfecto, hermano. Génesis, ¿qué es? Inicio. Génesis, ¿qué es? Ahí está el principio. Génesis, ¿qué es? Hermano, eso es como el comienzo. Es como los cimientos. Entonces, mire, la vida de esos tres hombres solo está en Génesis. Cuando yo le hablo, la vida de ellos es cuando vivieron en persona. Yo creo que Abraham muere ahí por el capítulo 25, si no estoy mal, por ahí muere Abraham. El capítulo, quiero ver, sí, por el capítulo 25, 24, no, el 24 todavía es cuando manda a Eleazar a buscar la esposa a Isaac. Creo que en el 25 es que muere Abraham. Mira, ahí se termina la vida de Abraham, pasado. Pero ahí empieza Isaac a resurgir. Y Isaac se casa, hermano, y hablamos ahí un poquito de cuando le llamaron el bendito de Jehová. Entonces, por ahí también, hermano, yo creo que en los capítulos 30 y algo, por ahí es donde muere Isaac, pero Jacob sigue. Entonces, mire, Jacob sigue. Y Jacob, hermano, es todo el desarrollo. Mire, es donde nacen las 12 tribus de Israel. Ahí los 12 patriarcas salen de los lomos de Jacob y ahí sale el pueblo de Israel. Por eso es que en algunas ocasiones la Biblia, cuando llama, en vez de referirse a Jacob, dice Israel. Jacob e Israel es el mismo personaje. Eso es lo que le cambiaron el nombre, usted sabe. Ahora, lo que le quiero decir es que la vida de Jacob se extiende hasta el capítulo, creo que el capítulo 49 o el capítulo 50 de Génesis, es donde sepultan a Jacob. Entonces ahí se termina la vida de los tres patriarcas. Mire, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí en el libro de Génesis no pasan al Éxodo. Es que esto yo quiero que usted lo tome, lo agarre. Entonces, hermano, cuando ya sepultan a Jacob, usted sabe que el pueblo de Dios estaba en Egipto en ese entonces. Jacob le dijo ahí a José, al hijo que estaba gobernando en Egipto, le dijo, por favor, júrame que no me vas a sepultar aquí en Egipto. Yo quiero ser sepultado donde estaban mis padres Abraham e Isaac. Entonces dice que lo fueron a sepultar ahí en el mismo lugar, hermano. Ahora, lo que le quiero decir es que ahí se termina la vida, esta vida biológica de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, pasado, presente y futuro. Pero mire, hermano, se sella ese versículo, ese capítulo o ese libro de Génesis, pero mire, esos hombres quedan, hermano, a lo largo de la escritura. Es que esto es impresionante, y esto es lo que yo quiero decirle a la luz de la palabra, que nosotros, hermano, mire, nosotros somos hijos del mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces venga conmigo, vamos a hacer un recorrido. Mire, ya el libro de Éxodo ninguno de ellos tiene una vida biológica, ya partieron de esta tierra. En el libro de Éxodo ya no, hermano, el libro de Éxodo ya es otra cosa, ya no es el Génesis, ya hermano, el libro de Éxodo nos habla de cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. El libro de Éxodo
Y cabalmente eso quiere decir, es una salida, es algo que abandonan, hermano, el lugar para ir a posicionarse en otro lugar. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 21, yo lo que quiero mostrarles cómo a lo largo de los tiempos, esos 3 nombres se mantuvieron, hermano, en la palabra. Y todo el pueblo del Señor se rigió por esos 3 nombres. Abraham, Isaac, Jacob. Pasado, presente y futuro. Y cuando se refieren a ellos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Como quien dice, mira, yo soy el Dios de tus pasados, sí, pero también soy el mismo Dios ahora. Mira, eso es tremendo, hermano. Dice Éxodo 2:24, oyó Dios su gemido. ¿Cuál gemido? Del pueblo. Dice, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mire cómo se mantiene la vida de estos 3 hombres, hermano. Mire cómo la Biblia, hermano, mire, esto es impresionante. ¿Por qué no se menciona así de Adán, por ejemplo? ¿Por qué no se dice el Dios de Adán? ¿Por qué no se dice el Dios de Noé? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué solo Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ahí hay un mensaje, Es que esos 3 hombres, hermano, como que representan el pasado, el presente y el futuro. Como una expresión de que el Dios es el mismo, el Señor es el mismo. Entonces aquí está el pueblo sumergido en una esclavitud, pero terrible, hermano. Dicen que gemía el pueblo debido a la esclavitud, debido a los trabajos que le pusieron, debido, hermano, a las injusticias que le estaban haciendo, debido a los castigos que recibían. Mire, el pueblo estaba esclavizado, pero dice la Biblia que allí ellos gimieron. Y con ese clamor, con ese gemido, mire qué lindo es que nosotros como pueblo oremos al Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a gemir, hermano, como dice la Biblia, con gemidos indecibles, dice la palabra. Mire, que nosotros aprendamos a gemir, porque usted, iglesia amada, mire, de alguna forma, por favor no me vaya mal a entender esto, pero de alguna forma nosotros estamos esclavizados aquí en Egipto. Usted me dirá, pastor, yo ya salí de Egipto, pastor, yo ya no... Mire, pero viéndolo desde el cosmos, se sabe que esta no es nuestra tierra. A nosotros nos van a llevar de aquí. Tienen que hacer, hermano, tenemos que hacer ese éxodo nosotros como iglesia. Pero hoy por hoy estamos aquí en esta tierra que no es de nosotros, así como estuvo el pueblo de Dios en Egipto esclavizado. Entonces nosotros, dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Ahí hay un versículo en Gálatas 4, creo que está, hermano, no me recuerdo ahorita, pero dice que este cuerpo, que esta tienda gime para ser transformada. Y de alguna forma nosotros hoy estamos en una tierra que no es de nosotros. Estamos en una tierra, hermano, que no es nuestra morada esta. Vamos a tener que irnos de acá. Pero qué lindo que haya una iglesia que gima. Qué lindo que haya una iglesia que clame. Qué lindo que haya una iglesia que gima. Porque entonces el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, hermano, en algún momento va a enviar a traer a su iglesia. Va a mandar, hermano, a que suceda ese rescate. Va a mandar a que venga el arrebatamiento. Mire, el Señor dice que va a dar la orden para que se suene esa final trompeta y que los muertos en Cristo resuciten primero. Y todos aquellos que estemos vivos vamos a ser transformados. Vamos a abandonar este cuerpo de esclavitud y nos vamos a juntar con el Señor en el aire y viviremos con Él para siempre. Entonces, mire, la iglesia que clama. La iglesia que no está dormida, la iglesia que está clamando, mire, esa iglesia que está gimiendo, esa iglesia que está anhelando por estar con el amado. ¿Sabes qué, amado? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un día se va a acordar del pacto, de las promesas que hizo aquí cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo me voy, dijo el Señor, pero ¿saben qué? Me voy a preparar morada para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. Está la promesa. ¿Y quién hizo esa promesa? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es el mismo. Entonces aquí el pueblo está en un momento difícil de esclavitud, pero mire qué lindo, hermano. Mire qué lindo esto. A mí me da mucha esperanza y a mí me da mucha fe, hermano. Esto me da mucha seguridad en que estamos, hermano, en que estamos en las manos de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice, yo me acordé de ese pacto que le hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Yo hice ese pacto, yo me acordé de ese pacto. Hermano, solo note esto: Abraham, Isaac y Jacob ya se habían quedado ahí en el Génesis, ya la vida biológica de ellos ya no, pero mire cómo el pacto
pacto de Dios se mantiene vivo de generación en generación. Mire cómo el pacto del Señor se mantiene, hermano, durante los tiempos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Creamos, amado, que el pacto de Dios para con la humanidad se mantiene vigente. Creamos que el pacto de Dios para con los hijos de Abraham se mantiene vigente. Entonces, mire, amado, mire, esto nos tiene que a nosotros dar paz. Nos tiene que dar a nosotros, mire, más entrega, más sacrificio para el Señor. ¿Cómo le digo? Pero ¿cómo es esto más sacrificio? No, hombre, mire, que nos despojemos de todo y sirvamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Entreguémonos por completo. Y yo creo que, no, vamos, más adelante voy a hablar de eso, pero ahorita déjenme hablar otro puntito acá. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 6. Libro de Éxodo, capítulo 3, verso 6. En ese mismo libro, solo que un capítulo después dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice la palabra, hermano, que al oír esto Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Mire, hermano, mire. Tiempo me faltaría para decir algunas otras cosas acá, pero mire, así de entrada, mire, aquí ¿qué está haciendo el Señor? Se le está haciendo una aparición a Moisés. Y yo creo que Moisés le pasó las de Job, hermano, les pasó las de Job. Yo creo que Moisés de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es que esto es lindo, hermano. Mire, qué lindo que todos tengamos un encuentro con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, hermano. Eso sería lo más hermoso, que toda la iglesia tenga ese encuentro que tuvo Moisés en la zarza, hermano. De ver lo que solo él había visto en historia. De ver con sus ojos lo que él solo había conocido como unas enseñanzas que le habían dado ahí sus antepasados. Sí, fíjese que yo nunca había visto versículo bien así detenido, pero dice, mire, a este le dicen algo más, hermano. A este le dicen, yo soy el Dios de tu padre. ¿Y quién era el padre de Moisés? Un hombre llamado Amram, y era un levita. Mire que a este le mencionan todavía, hey, yo soy el Dios de tu papá. Mire qué lindo, hermano, una enseñanza familiar aquí. Ese Dios que te ha hablado tu papá, ese Dios del que te ha enseñado tu papá, ese es el que te habla hoy aquí frente a frente. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le mira de interesante que nosotros le hablemos a nuestros hijos del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? Mire, a este Moisés le dicen algo más. Yo soy el Dios de tu padre. Pero después le dice, yo soy el Dios de Abraham. Ese que te han hablado tus papás, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mira, amado hermano, cómo esos hombres se mantienen durante la historia bíblica. ¿Qué es lo que representa aquí? Que el Señor es el mismo, que el Señor no cambia, que podemos, hermano, mire, pueden pasar generaciones y pueden venir otras generaciones y pueden haber cambios en la humanidad y pueden haber cambios en el mundo y pueden venir pestes y pueden venir, hermano, situaciones difíciles, pero el Señor sigue siendo el mismo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermano, el Señor sigue siendo el mismo. Entonces mire esto, este hombre se quedó, hermano, helado. Ahí lo dice, no lo dice así, ¿verdad? No lo dice así, pero dice, al oír esto Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que él conocía, él de alguna forma había recibido enseñanza de Dios, pero tenerlo enfrente, hermano, escuchar la voz del Señor, hermano. Y mire qué forma de presentarse del Señor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabes qué, amado? ¿Sabes qué? Conozcamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, así como lo conoció Moisés. Pidámosle al Señor que se nos presente. Roguémosle al Padre que queremos conocerle, que no solo queremos saber esto de oídas, no, queremos verle. Él es el mismo, hermano. Eso mismo que pasó en los tiempos pasados, hermano, valga la redundancia. Mire, eso que pasó en otros tiempos con respecto al Señor, puede pasar ahora mismo. Puede pasar ahora mismo. Entonces ahí se le presenta a Moisés. Hermano, solo hagamos un poquito de cuentas. ¿Cuántos años habrá entre Moisés y, vaya, no nos vayamos hasta Abraham, pero ¿cuántos años habrá entre Moisés y Jacob, hermano?
Óigame, por lo menos, hermano, por lo menos, yo me atrevería a decirle con toda seguridad, por lo menos hay 430 años, por lo menos, pero tienen que haber más, seguramente hay más, pero por lo que yo me hago referencia es que dice la Biblia que el pueblo de Dios tuvo esclavo en Egipto 430 años. Aterricemos un poquito más en esto. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Vaya, por ejemplo, ¿cuántos años vive un hombre, hermano? Normalmente, ponga una edad promedio, 80 años, vaya, 80 años. ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se murieron sin tener la experiencia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob? O sea, 430 años por lo menos, hermano, ahí hay 4 generaciones, mínimo. Entonces mire cuánto tiempo había pasado. Y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob no se le presentó a su pueblo. Entonces vea, a Moisés se le presentó. Pero mire, por lo menos 430 años ya Jacob había muerto, el último de esos 3 había muerto ya. Y 430 años viene a rebrotar eso otra vez, hermano. Viene como a resurgir la vida de esos 3 hombres otra vez. Hey Moisés, yo sé que he estado callado durante estos 400 años, pero ¿sabes qué, Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermano amado, es que el Señor es el mismo. No crea que porque se murió físicamente Abraham, Isaac y Jacob, no crea que el Señor cambió. No, Él sigue siendo el mismo. Mire, más adelante, hermano, ahí vamos a llevarnos en las diferentes épocas. Aquí estamos hablando en el tiempo de la ley, tiempo sacerdotal. Pero hay otro tiempo, está en Primera de Reyes capítulo 18, verso 36. Mire hasta dónde nos estamos yendo. Hasta el libro de Reyes. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, si hiciéramos una línea de tiempo, ¿cuántos años después? Mire lo que dice Elías. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, dice esta versión, la Reina Valera actualizada, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Jehová, mire qué lindo, hermano, esto es lo que a mí me pegó, hermano. Y yo espero que el Señor ahí esté martillando esto en su corazón y que usted pueda decir al final de ese mensaje, ciertamente servimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Dice ahí, oh Jehová, Dios de Abraham, Isaac, nada más que aquí dice, y de Israel, pero Israel y Jacob es el mismo. Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. ¿Cuándo dice? Sea hoy manifiesto. Hermano, yo no sé si a usted le causa un poquito así como de wow, ¿cómo es la palabra de perfecta? Yo no sé si a usted le causa esto como así como asombro. Dios santo, ¿cuántos años después de que estos hombres murieron siguen estando vivos en la Escritura? Ya va a ver más adelante, Mire esto, dice, sea hoy. Si usted se parara hoy en su casa y tiene alguna situación, hermano, que resolver, y mire, nos paramos ahí. Sí, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, sea manifiesto hoy en mi casa. Ese mismo Dios, sí, ese mismo Dios, sea manifiesto hoy, en este tiempo. Si hay enfermedad en tu casa, si hay una situación difícil en tu casa, ¿sabes qué, amado? Yo te desafío que te pares y empiezas a invocar. Hablamos de invocar un poquito, hermano, en el mensaje anterior, pero invocar, ¿sabes qué es eso, amado? Es llamar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Mire lo que está haciendo Elías ahí, hermano. ¿Cuántos años después? Yo no sé cuántos, mire, pero sí le aseguro que son varios años, hermano, son muchos años. Si entre Moisés y Jacob habían más de 400 años, ¿cuántos hay entre Moisés, entre Jacob y Elías, hermano? ¿Cuántos años? Hermano, pero mire lo que dice ese hombre, se para ahí, dice Jehová de los ejércitos, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. ¿Sabes qué? Manifiéstate hoy. Mire, hermano, llamándolo hoy, Elías. ¿No le parece impresionante esto, hermano? ¿No le parece que nosotros estamos perdiendo, hermano? Mire, ¿no le parece que nosotros estamos perdiendo tiempo en otras cosas en vez de buscar esto en la Biblia y empezar a pararnos en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestro país, en nuestras iglesias, hermano, y empezar a invocar?
el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es lo que estaba pasando en los días de Elías? ¿Qué estaba pasando, hermano? El pueblo de Dios se había desviado. El pueblo de Dios estaba dándole adoración a los Baales. Los profetas de Dios, los genuinos profetas de Dios se habían torcido. Mire cómo nosotros tenemos que guardar, hermano, la veracidad de la palabra. Mire cómo, pero cómo le diría un poquito más puntual, hermano. Mire cómo nosotros tenemos que guardar la esencia de nuestro Señor. Ahí había un profeta que había guardado la esencia del Señor. Elías había guardado, hermano. Él se había guardado, hermano, todos los profetas o algunos de los profetas se habían ahí torcido. Pero lo que él dice, yo he quedado aquí como un remanente. ¿Sabes qué, amado? ¿Sabes qué? Que en este tiempo de tanta mentira, de tanta confusión y de tanta injusticia, haya un pueblo de Dios que se mantenga fiel al Señor y pueda decir, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se manifieste hoy en nuestros días. Sí, ahora, hermano, no mañana, ni pasado, ni peor que estemos diciendo, no, eso solo era en los días de Elías, hermano. ¿Qué predica usted? Si eso solo era en los días de Elías. No, hombre, hermano. El Dios de Abraham, por eso le leí aquel versículo de Isaías 41. El Dios es el mismo y Él está por todos los siglos, es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermano, amado. Tenemos que pararnos bajo esa verdad. Miren lo que está haciendo Elías ahí. Manifiéstate hoy. ¿Cómo hoy? Hoy, sí, hoy. Pero eso fue hace más de cuántos años que vivió Abraham, que vivió Isaac, que vivió Jacob. Sí, pero yo soy el mismo Dios. Yo soy el mismo Dios. Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Mire. Entonces, hoy podemos pararnos e invocar el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántas promesas hay en esos tres hombres, hermano? Para con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Veamos otro ejemplo. Primera de Crónicas 29:18. Mire, Primera de Crónicas 29:18. Tal vez este punto era antes que el otro, hermano, porque David vivió antes que Elías. Pero mire lo que dice ahí, oh Señor. Mire lo que dice en los días de David. Mire lo que dice en los días de David. Sí, sin duda aquí me equivoqué, porque David vivió antes de Elías. Y yo quería llevarlo así en orden cronológico, hermano, para que veamos cómo a lo largo de los tiempos se mantuvo eso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí David dice, oh Señor, Dios de nuestros padres, mire, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre. Oiga esto, hermano, es que la Biblia, bendito libro, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Sabe que ahí David está en un momento, hermano, de una frontera. Él está haciendo una transición. Él está entregando su reino a su hijo Salomón. Pero mire la oración. Mire a quién dirige la oración David. Mire a quién dirige la oración David, hermano. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Entonces, ¿no nos parece interesante esto, hermano? Que nosotros estemos invocando al Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. ¿No le parece interesante esta verdad que hay en la palabra? Como nosotros tenemos que, hermano, con qué convicción tenemos que hacer nuestras peticiones, amado. Mira, aquí estamos viendo una oración hacia un hijo.
Pero David, es que esto me pareció interesante, cómo David viaja, hermano, cientos de años atrás. Cómo David se agarra de cientos de años atrás y dice: Padre, yo te estoy pidiendo aquí por mi hijo Salomón para que tú lo respaldes en el reino, para que tu Señor ahí tenga su corazón. Pero ¿sabes qué? Yo le estoy pidiendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Entonces, mire, hermano, esto tiene que llenarnos de algo diferente. Esto tiene que dimensionarnos, hermano, ya no a un evangelio tan religioso, hermano, ya no algo tan mecánico, ya no algo tan simple, ya no algo tan sencillo, hermano, ya no algo tan sin sentido. No, hombre, que nos parezca poderoso esto, de que nosotros en nuestros días podamos estar orándole al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, ese Dios poderoso, ese Dios, hermano, que hace grandes cosas, ese Dios que a lo largo de la historia, hermano, por el pacto que hizo con estos tres hombres, ha hecho cosas pero potentosas, hermano. ¿Por qué no las va a hacer en nuestros días? Claro que sí las va a hacer, amado. Solo tenemos que llenarnos de esa convicción. Mire, ya vimos que Moisés habló en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También lo hizo, hermano, ahí Elías. Y también ahora lo estamos viendo en los días de David. Mire cómo a lo largo de la historia del pueblo de Dios se mantuvieron las promesas que el Señor le hizo a esos tres hombres. Y todos ellos, hermanos, se dirigieron a esas promesas. Y ahora nosotros somos el Israel espiritual. Él es el mismo. Él es el mismo. Él es el mismo, hermano. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo al que nosotros servimos hoy. Es que esto, mire, perdóneme si me mira así como emocionado, hermano. Ya, yo creo que ya vaya acostumbrándose así. Este es mi estilo de predicar y esta es mi forma de mostrarle la palabra. Hermano amado, mire, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el Dios al que servimos hoy. Es el Dios a quien honramos hoy. Que el Señor ahí le llene su corazón de toda confianza, hermano, de toda confianza, que el Señor ahí le llene su corazón. Mire, esos fueron los días de David. Pero mire, hermano, pasamos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en el libro de Mateo capítulo 22, verso 31, no sé cómo voy de tiempo. Ok. Mire, en el libro de Mateo capítulo 22, verso 31 dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, esto, hermano, Padre de la gloria, y que el Señor nos ayude. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que nos fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Si usted decía así, hermanos, y eso pasó en los días de los reyes, en los días de la ley, en los días de los profetas, está bien, pero eso ya no aplica para nuestros días. Mire, ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos años después, hermano? Como 6,000 creo que hay. Yo creo, hermanos, no quiero estar diciendo cosas que no, pero creo que por ahí anda el tiempo desde el Génesis a Malaquías. Son como 6,000 años, creo, hermano, por ahí anda. Más de 6,000 años después. Más de 6,000 años después. Se viene a sacar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vaya, dejemos ahí a un ladito eso. Pero mire quién lo está diciendo hoy. ¿Ya vio de la boca de quién está saliendo esa declaración? De la boca de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es normal, hermano. Mire, esto no es una teoría barata, hermano. Esto es poder.
Por eso Pablo decía ahí en Romanos 1:16, y ahí, hermano, yo creo que vamos también a ver si nos metemos un poquito, porque Pablo dijo, mire, yo no les vengo a predicar cualquier cosa. No, hombre, yo no les vengo a dar teoría humana, yo les vengo a dar el evangelio. Y miren, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces el Señor Jesús sabe qué está haciendo ahí, hermano. Está hablando de la resurrección de los muertos. Y mire, unos que, hermano, si hay una doctrina que ha sido así como ridiculizada, una doctrina que ha sido atacada, una doctrina que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, ha querido, hermano, mire, transgiversar, es la doctrina de la resurrección de los muertos. Pero mire lo que agarra el Señor Jesús para poder cimentar esa doctrina. Mire hasta dónde viaja nuestro Señor Jesucristo, hermano, para poder decirles esa doctrina de la resurrección es verdad. Yo no les estoy dando una mentira. Porque el Señor les hablaba de que Él iba a resucitar al tercer día, de que Él iba a resurgir de entre los muertos, y no le creían, hermano. Ahí los fariseos siempre oponiéndose a la enseñanza del Señor. Entonces, mire, no le creían. Entonces, mire hasta dónde viaja nuestro Señor Jesucristo para decirle, lo que yo les estoy diciendo es una verdad. Dios, mire esto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es un Dios de muertos. ¿Qué le parece eso, hermano? Y mire, hermano, mire, esto lo podemos agarrar y lo podemos, hermano, lo podemos realmente aplicar. Es que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es un Dios de muertos. No es un Dios de muertos. Entonces, mire, hermano, mire, amado, esto es como un sello. Yo creo que a estas alturas usted ya va entrando conmigo a lo que yo quería, más o menos, hermano, a la luz de la palabra, poder llevarle. Mire, el Señor es el mismo. El Señor no cambia. Lo que el Señor hizo en el pasado lo puede hacer hoy, y mayores cosas que estas. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces miró usted a Abraham abrir mares, hermano? ¿Cuántas veces lo vio? ¿O cuántas veces registra en la Biblia que Abraham abrió un mar, abrió un río? ¿Cuántas veces? No se registra. Sin embargo, Moisés lo hizo. ¿Y sabes qué, amado? ¿Sabes qué? Te quiero decir algo aquí en parte del Señor. Todas las cosas que el Señor hizo en el pasado las puede hacer ahora, y mayores que estas. Porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice ahí nuestro Señor Jesucristo, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabes qué es eso, amado? Que los planes del Señor siempre tienen vida. Aunque nosotros muramos, aunque este cuerpo desfallezca, pero los planes del Señor se mantienen activos. Durante el tiempo los planes de Dios se mantienen activos, los planes de Dios se mantienen vigentes. Hermanos, si hay cosas en las que tus padres fracasaron, si hay cosas en las que tus antepasados fracasaron, recuerda esto, amado, que los planes del Señor se mantienen vigentes de generación en generación. Si hay cosas en las que nuestros padres fracasaron y no pudieron avanzar, yo te digo esta tarde, contigo el Señor puede hacer eso y mayores cosas, porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Él es un Dios de vivos. Tal vez tú digas, mi papá nunca logró esto, mi abuelito nunca logró esto, mi mamá siempre fue así. Sí, está bien, eso es en el pasado, pero ¿sabes qué? Dios sigue siendo el mismo ahora. Dios sigue siendo el mismo ahora, y Él puede cambiar tu futuro, Él puede cambiar tu vida totalmente, y puede hacer grandes cosas por medio de ti, amado. Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. ¿Sabes qué? Solo agarrémonos de esto, agarrémonos de eso. Que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el mismo Dios al que nosotros servimos hoy. Entonces vea,
Vámonos un poquito más, Hechos capítulo 3, verso 12. Ya vimos que en los días de Jesús, hermano, y de la boca de Jesús, ¿cuántos años de viaje hizo el Señor para ir a traer, hermano, esas promesas de Abraham y ponerlas en el presente? Entonces, hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy, 4 de julio. 4 de julio hoy. Me salgo del mensaje y le digo algo, 4 de julio, hace 10 años, un día como hoy, llegamos a Ministerios Ebenecer, ahí junto a mi esposa, nos reconciliamos con el Señor y nos envolvió algo tan hermoso que hasta el día de hoy le puedo decir, Ebenecer, roca de ayuda. Hasta este día el Señor nos ha ayudado. Hoy 4 de julio es una fecha especial para nosotros porque un día como hoy llegamos, hermano, ahí como pollitos comprados a Ebenecer, medio a regañadientes, hermano. Mi suegra nos insistió tanto en llevarnos que le dije, para que deje de molestar, vamos. Le dije a mi esposa, hermano, y mire, fue una bendición. Dios bendiga la vida de mi suegra, que el Señor la usó para traerme este bendito ministerio. Hermano, hoy 4 de julio, una fecha especial. Cierro paréntesis y volvamos al mensaje. Entonces, mire, amado, hoy 4 de julio podemos hacer todo lo que estos hombres hicieron. Viajemos ahí a ese momento donde el Señor le dio las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces hoy, desde aquí, desde mi casa, yo invoco el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Sí, hoy. Es que Él es el mismo. Desde este día nosotros podemos invocar el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, hermano. Sí, hoy, así como lo hizo Elías. Miren, ese momento de Elías, en ese momento donde Elías, hermano, estaba en esa encrucijada y tenía que haber una manifestación de Dios para vencer a todos aquellos profetas falsos de Baal. Hermano, mire, Elías se paró y dijo, hoy, sí, este día, ahora yo invoco el nombre de Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, hoy podemos invocarlo nosotros, es el mismo Dios. Y vaya promesas, vaya proezas, hermano. Descendió fuego del cielo, hermano, y consumió el altar, el holocausto que había en el altar que había preparado Elías. Manifestaciones gloriosas de Dios. Hoy, ahora mismo podemos invocar al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y cualquiera puede decir, entonces son 3 dioses. No, Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mire. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 12, ahí búsquelo. Es que ahí están los 3 tiempos, hermano. Yo lo veo así. Tal vez otro pastor lo puede ver de manera diferente. Y no quiere decir que solo este es el enfoque también. No, pero por la enseñanza de hoy yo lo veo que en esos 3 hombres quedaron representados los 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. Como que ahí, hermano, el Señor dijo, yo voy a ser el mismo de ayer en Abraham, de hoy en Isaac y de siempre en Jacob. Ahí están los 3 tiempos y por eso se repiten esos 3 nombres, hermano, a lo largo de la Biblia. Mire por dónde vamos ya, en Hechos. Dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Aquí están cuando aquel paralítico, hermano, fue sanado, entró al templo danzando, dice la Biblia. Aquel cojo dijo, cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Entonces todos se quedaron asombrados. ¿Y estos que tienen? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es que hacen esos milagros estos 2 hombres, Pedro y Juan? Entonces ellos les contestan ahí. Pero al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Lindo, ellos nos están dando la gloria para ellos. Mire que tenemos que aprender. Y insisto, hermano, a veces hacemos tanto énfasis, que tráiganme las cámaras, que tráiganme esto. Miren, vamos a ver, hermano, y mire esto, yo no quiero que me den la gloria a mí. ¿Sabe quién hizo esto? Pero mire el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué está llamando ahí Pedro y Juan, hermano? Mire, y aquí estamos en el tiempo de gracia. Aquí este punto es más especial para mí. ¿Sabe por qué? Ya el tiempo se me está yendo, pero ¿sabe por qué? Porque este punto ya es en nuestros días. Este punto, hermanos, ¿dónde nace la iglesia? ¿En qué capítulo de Hechos nace la iglesia? En el capítulo 2, cuando el derramamiento del Espíritu Santo, ahí, hermano, mire, ahí se dio un parto, ahí nace la iglesia. Desde ahí se inicia la iglesia, a la cual usted y yo pertenecemos hoy. La iglesia de Cristo nace ahí en Hechos 2. Entonces quiere decir que este ya es el tiempo de la iglesia. Hermano amado, mire esto ya es el tiempo de gracia en el que estamos, pero en el tiempo de gracia necesitamos siempre hacer las cosas y hacernos, hermano, y movernos en el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí está la iglesia, ya está, hermano, en todo su mover la iglesia. Usted sabe que ahí empiezan a predicar el evangelio y ahí se empieza a expandir la bendita palabra de gracia del Señor, hermano. Se empieza mire, esa semilla, dice ahí en Hechos 8, empieza, hermano, a ser esparcida. Se empieza a regar esa semilla por toda la tierra. Lo que dijo el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Ahí menciona varios puntos, hermano, pero después dice hasta lo último de la tierra. Quiere decir que esa semilla se iba a regar. Entonces ya nos habla de nuestros días. Ya nos habla, hermano, dentro de las dispensaciones, dentro de los tiempos, hermano, que están marcados en la Biblia. Ya estamos hablando del tiempo de gracia y es el tiempo que vivimos usted y yo ahora. Entonces, mire hasta dónde está. Mire hasta dónde está bíblicamente esa declaración, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Saben qué? Nosotros no hicimos esto. Ahí estaba diciendo Pedro, ¿sabes qué? Nosotros no hicimos esto. Esto no lo hicimos por parte nuestra. Esto no hicimos esto por parte de que nosotros tenemos este gran poder. No. Sino que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo que fue habilitado por el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ve cómo necesitamos ese poder primigenio, hermano, ese poder que estuvo desde el principio, lo que decía Isaías. Ese poder que ha estado desde el principio, hermano, ese es el mismo poder que necesitamos hoy para desarrollarnos como iglesia. Qué lindo que nosotros como iglesia, hermano, nos movamos bajo el mismo mover del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a veces lo sacamos de nuestras reuniones, hermano. A veces lo sacamos de nuestros cultos, lo sacamos de nuestras programaciones. Pero ahora, en el nombre de Jesús, ahora como pastor de la iglesia, yo le digo, Señor, nos vamos a mover en esta ciudad. Y ahí usted conmigo, usted pueda decir, Señor, nos vamos a mover en esta ciudad, en esta bendita ciudad de Puerto Cortés. Vamos a hacer todo. Vamos a movernos todo. Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a desarrollarnos ahí. En el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, el Dios de Isaac. En el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí lo vamos a desarrollar. Vamos a hacer una iglesia que vamos a traer ese poder del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano. Y vamos a hacer grandes proezas en esta ciudad. Mire, el mismo Dios al que sirvió Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios al que sirve la iglesia de Cristo, nuestro refugio de Ministerio Ebenezer. Ahí vamos a movernos. Ahí vamos a movernos. Y mire, y todavía, hermano, mire, en Mateo capítulo 8, verso 11, siempre en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada más que ya no estaba dando un tiempo presente. Mire cómo es la palabra, hermano. Mire cómo es la palabra. Dice, os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No, perdóneme. ¿No le parece glorioso eso, hermano?
¿No le parece a usted majestuoso eso, hermano? Que aquí estos tres hombres ya no están en un plano terrenal, sino que están en un plano celestial. ¿Cómo se cumple la palabra? Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero aquí ya no estamos hablando a nivel tierra. Mire dónde aparecen esos tres hombres, hermano. Mire amigo, cuando leí eso, Padre bendito, hermano. Padre de la gloria. O sea que aquellos que comenzaron allá en el Génesis vienen a terminar aquí en el reino de Dios en una eternidad, hermano, en una eternidad. Ahí ya no hay vida biológica, ahí ya no hay, mire, ahí ya no hay tiempo cronos. En este versículo ya el tiempo cronos se terminó. Ahí, hermano, habla del reino de Dios, habla de un reino eterno, habla de un reino que es para siempre. Entonces el Dios al cual usted y yo servimos, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y mire cómo está patentizado ahí con esos tres hombres. Lo vimos, hermano, en esta tierra, en el pasado, en el presente y en el futuro. Por ejemplo, en Egipto pasado, Moisés pasado, Elías pasado, el Señor Jesús cuando les explicó de la resurrección pasado. Pero ya cuando vamos a la iglesia es presente. Ese es el tiempo de hoy, donde Pedro dijo, este poder no es de nosotros, este poder es el que habilitó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién lo habilitó? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquí ya es un tiempo escatológico, ya es un tiempo futuro. Entonces, y ahí está Abraham, entonces nosotros tenemos que seguir. Hermano, perdóneme si no me di a entender bien, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que seguir a Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que buscarlos, tenemos que seguirlos, hermano. Porque qué lindo que nosotros estemos en esa mesa. Mire, mañana es Santa Cena. Mire, qué lindo que nosotros estemos en esa Santa Cena, pero eso es una Santa Cena celestial, hermano. Esa es una Santa Cena celestial. Esa es una mesa del Señor, pero celestial. Y mire quiénes están ahí. ¿Quiénes están ahí? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ahorita ese tiempo todavía está. Es un tiempo futuro. Pero ¿cómo tenemos que seguir estos personajes? ¿Cómo nosotros tenemos que, mire hermano, cómo nosotros tenemos que buscar agradar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Hasta que lleguemos a sentarnos a la mesa con ellos. Hasta que lleguemos a participar de esa mesa bendita con estos tres personajes. Entonces yo, hermano, permítame, mire, jamás había visto esto de esta forma. Como nosotros tenemos que, hermano, como nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos que estar revisando la vida de estos tres hombres, Abraham, Isaac, Jacob. Porque al final es como una, hermano, para mí ellos son como una, mire, son como una guía. Yo sé que usted me va a decir, sí, al que tenemos que seguir es al Señor Jesucristo. Amén, hermano, amén, claro que sí. Así es. Pero mire, hermano, son como modelos que nosotros tenemos que verlos para que nos desarrollemos y podamos tener también una vida celestial juntamente con ellos. Entonces, ya el tiempo se me fue, hermano. Mire, y gracias a Dios, lo que yo había puesto aquí en enseñanza ya se lo di. Pero mire, hermano, mire, cómo nosotros tenemos que movernos hoy, en el presente, tenemos que movernos hoy bajo esa bendición, bajo esa convicción, hermano. Esto yo lo quiero cincelar aquí ahorita por último. Mire, cómo nosotros tenemos que desarrollarnos bajo esa convicción, hermano. Pero no es algo, por eso le digo, hermano, botemos toda religiosidad. Botemos toda, hermano, mire, botemos toda, ¿cómo le diría esta palabra, hermano? Todo eso que es por encimita, hombre. Todo eso que no tiene nada de profundidad, todo eso de que estar siempre, hermano, siempre estar ahí en las aguas de la orilla, siempre, hermano, metámonos a lo profundo, metámonos a esta convicción que usted y yo, amada iglesia, servimos al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. Metámonos en esta convicción.
Hermanos, desarrollémonos bajo esta convicción que el mismo Dios al que sirvió Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios al que servimos hoy nosotros. Y si nosotros hacemos eso hoy, hermanos, si nosotros, mire, si hoy nos desarrollamos bajo esa convicción, nos espera un buen futuro. Nos espera un buen futuro. Se lo aseguro que si nosotros ahora nos movemos bajo ese poder de ese mismo Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, si nos movemos bajo ese mismo poder, vamos a estar en esa mesa bendita donde está Abraham, Isaac y Jacob. El Dios al que servimos hoy es el mismo Dios al que sirvieron Abraham, Isaac y Jacob. Mire, le voy a resumir el tema. Mire cómo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, por eso agarré solo el pueblo de Israel, porque nosotros somos el pueblo de Israel, hermano. Nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido, nación santa. Mire, nosotros somos el pueblo de Dios. Y cómo a lo largo del desarrollo del pueblo de Dios se mantuvo esa constante. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mire, cuando estaban en Egipto, ahí en un tiempo de esclavitud, ahí, hermano, el Señor se acordó del pacto que había hecho con estos tres hombres. Ya entonces después comisiona a Moisés, pero para convencer a Moisés, él se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces después, ya mucho tiempo después, Elías, cuando va a hacer aquella demostración de quién era el Dios de aquellos días, hermano, de aquellos tiempos, ¿sabe cómo ora él? Señor, ahora mismo, ahora quiero que te manifiestes. Ahora yo llamo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermano, mire qué poderoso esto. En los días de David, es en los tiempos de los reyes, él cuando va a hacer la transición para con su hijo Salomón, hermano, él ora. ¿Pero a quién ora? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y ahora Jesús, en los tiempos de la manifestación del verbo, mire, aparece también allí esa vida, dice Dios no es un Dios de muertos, quiere decir que para el Señor Jesús, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos, estaban presentes. Entonces, para nosotros como iglesia, hermano, Abraham, Jacob Isaac y Jacob deben de estar presentes en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque ellos son a los que el Señor les prometió, a los que el Señor los comisionó, hermano, como pueblo del Señor. Ahí están nuestras raíces. El mismo Dios que sirvieron ellos es. Y luego, hermano, el apóstol Pedro, ya en el tiempo de la gracia, mire, en el tiempo de la gracia, el tiempo que estamos viviendo hoy, ese es el presente. Si yo le pudiera poner nombre ahí al apóstol Pedro, él marcó que en el tiempo presente también nosotros tenemos que invocar al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y si fuera poco, el Señor Jesús en sus días lanzó, hermano, una enseñanza escatológica. Dijo, allá en el reino de Dios, ahí va a haber una mesa. ¿Y saben quiénes van a estar en esa mesa? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El poder de Dios sigue aquí con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Que seamos una iglesia que se mueve, que se desarrolla bajo eso que nos muestra ahí tu palabra. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro Dios ahora. Ahora, sí Señor, ahora. Ese es nuestro Dios. En el nombre de Jesús, el mismo poder que ellos vieron es el mismo poder que ahora tenemos nosotros de parte tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a lo largo de la historia, a lo largo de los hechos que han pasado, allí ha estado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahora mismo, así como lo hizo Elías en aquellos días, nosotros llamamos, invocamos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que esté en medio de nosotros, en medio de esta ciudad, en medio de nuestro país, haciendo grandes cosas por medio del pueblo del Señor. En el nombre poderoso de Cristo, y creemos que un día, Señor, vamos a estar sentados en esa mesa, donde estarán también ahí Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que esta palabra quede en nuestros corazones, y que esa convicción sea, Señor, aferrada en nosotros, sea Señor, ahí atada a nuestro corazón esa convicción de que el Dios al que servimos hoy es el mismo Dios al que sirvieron Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
sea toda la gloria a ti, sea toda la honra a ti, Señor, todo el poder sea para ti. En el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor bendiga grandemente su vida, su hogar, su casa, cada uno de sus familiares, que el Señor los bendiga. Y le recordamos, el día de mañana tenemos Santa Cena. Sentémonos a la mesa del Señor. Hagamos ese ensayo, hermano, porque un día vamos a estar en esa mesa bendita. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él ya no iba a volver a tomar la Santa Cena. Ya no iba a volver a participar de esa mesa hasta que cuando Él viniera en el reino. ¿Sabe cuál es esa mesa que vimos ahora ahí con Abraham, Isaac y Jacob? Y también recordándole que el domingo, el próximo domingo, de este domingo que vamos a entrar al otro, hermano, tenemos presentación de niños. Ahí lo vamos a hacer vía Zoom. Así es que si va a presentar a su niño, escríbanos y ahí vamos a organizarnos y le vamos a estar pasando la información durante esta semana. Dios les guarde, Dios les bendiga, y estamos, hermano, aquí siempre con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Mi esposa, mis hijas y yo les mandamos un fuerte abrazo. Dios les guarde.